Bueno, pues después del artista viene un colectivo que hacemos radio y hemos hecho un juego de cartón. Entonces, pues yo creo que ya esto es rizar el rizo. Vamos a hablar de feminismo, voy a hablaros de Feminismos Reunidos, La revolución empieza en tu salón, que es un juego que creamos el colectivo Sangre Fucsia, que somos estas, yo soy la de aquí. Somos seis mujeres que llevamos haciendo un programa de radio en Agora Sol Radio desde 2013. Que bueno, este es nuestro lema, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Es un programa de 1 hora de duración, más o menos, porque para eso está la radio web, en el que aplicamos una visión, decimos fucsia, a la cultura en general, entendiendo cultura como una cosa bastante amplia, es decir, aplicar la perspectiva de género a un montón de temas. Nosotras hacemos programas temáticos y cada una pues un poco los traemos a nuestro terreno. Partimos de la base de que el feminismo, como si la revolución feminista ya hubiera triunfado, como bien. Porque, desgraciadamente, todavía son necesarios algunos programas y enfoques en los que haya denuncia, efectivamente. O sea, por ejemplo, pues la última barrabasada que haya sacado el Poder Judicial, estadísticas de muertes por violencia de género, etcétera. Pero nosotras nos apetecía hacerle un poco, pues empoderarnos también un poco con la alegría de celebrar las cosas que están sucediendo y las cosas que están pasando, que las cosas que están pues bueno, sucediendo en torno al feminismo y un montón de mujeres y personas que no son hegemónicas están llevando a cabo. Ahí las que veis, por ejemplo, son las Crudas Cubensi, que son un grupo de raperas cubanes, que viven ahora mismo en Estados Unidos, y a las que trajimos al estudio. Y yo creo que ha sido una de nuestras entrevistas más complicadas porque pues bueno, no las conoces y la verdad es que venían un poco de estrellas, entonces no estamos muy acostumbradas a este rollo. Bueno, y pensaréis, vale, pues han hecho un juego, es como, pues yo qué sé, que vaya tontada, ¿no? Como pues ya han sacado también el del pasapalabra, pues haces un programa, pues sacas el del pasapalabra. Pues no, esto nace de una tarde de verano, una noche muy de madrugada de verano, en el que nos pusimos a jugar a ¿Quién sabe Marx?, que es el juego sobre pensamiento comunista y libertario que hicieron el Partido Comunista de Irún, y es un juego bastante sencillito, es un sistema trivial, o sea, tampoco es aquí inventar el agua tibia, pero bueno, era un poco pensamiento, un poco de foco. Y dijimos, joder, pues a las 5 de la mañana, que es cuando te vienen las buenas ideas, ¿no? Pues estaríamos tomando ron, yo qué sé. Dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos uno de feminismo? Y claro, esto quedó y nos acordamos al día siguiente. Y empezó un poco a rondar la idea de por qué no hacíamos un juego en torno al feminismo. Como os digo, repito, parecía que lo inevitable era como que hubiéramos partido de nuestro programa de radio para hacer un juego sobre feminismo, pero en realidad lo que pasaba es que nosotras éramos feministas y de repente nos gustaban mucho los juegos de mesa. Uno de los juegos que nos gustaba era el Trivial y entonces pues pensábamos que por qué no íbamos a hacer un Trivial, nos liábamos la manta a la cabeza, ¿no? ¿Por qué no hacer un juego que recogiera lo que íbamos aprendiendo luego en los programas? Porque aprendemos muchísimo, y entonces, ¿por qué en un juego sobre los feminismos? Bueno, pues efectivamente nos liamos la manta a la cabeza y nos dedicamos a hacer Feminismos Reunidos. Como os comento, efectivamente no hemos inventado la rueda. Esto es uno de nuestros memes que utilizamos para la campaña luego del crowdfunding, que luego os contaré porque también tiene chicha. Y resulta que nos encontramos en el proceso de hacer Feminismos Reunidos, no, me voy a quedar aquí. En el proceso de hacer Feminismos Reunidos nos encontramos que ya existían en el Estado español 2 juegos estilo Trivial sobre feminismos. Uno está hecho, os lo voy a citar
porque así lo cito bien. Uno elaborado por el Departamento Municipal de Igualdad de Ondarroa, que está centrado sobre todo en mujeres de Euskadi, y otro por el Observatorio da Mariña pola Igualdade, que es gallego, está en gallego, y bueno, ese sí que es más generalista. Claro, pero ¿y qué hacemos con este mientras lo estábamos haciendo? Pues resulta que sí que volvimos otra vez a la fuente y entonces, aparte de lo que sabíamos directamente de feminismo, pues empezamos a escarbar también de nuestros propios programas, a sacar de allí las preguntas. Repito, es un juego estilo trivial, entonces son preguntas y respuestas, no tiene más vuelta. Y cuando ya teníamos unas cuantas en una hoja de Excel que andaba rondando por nuestro Drive y que esto se nos estaba eternizando, nos decidimos a poner una fecha y en esa fecha pues decidimos llegar a 1200 preguntas. Y cuando tuvimos las preguntas, fue cuando empezamos a categorizarlas, es decir, bueno, pues vamos a dividirlas en categorías que no sean exactamente las que coinciden con el trivial. Os las voy a sacar y así las vais viendo. Luego os pondré más imágenes. Nos dimos cuenta, una de las categorías que más tinta nos ha hecho sudar es derechos, que es Olim de Gus, hoy que es el Día de los Derechos Humanos. Olim de Gus es la autora de los derechos de la mujer en la ciudadana, en contraposición a los derechos del hombre y el ciudadano de la Revolución Francesa. Tenemos la siguiente categoría, que es… Oh, me he olvidado aquí de una. He sacado una repetida. Bueno, Cuerpos, de Judith Butler, la filósofa de Gender Travel. Calle, que es en torno a activismos y a movimientos autónomos, Angela Davis, la activista y filósofa negra americana, anticarcelaria, vegana, etcétera, etcétera. Academia, Simone de Beauvoir, que aquí la tenéis. Y culturas, que sería Frida Kahlo, que esta también es un poco… Estuvimos pensando a ver qué poníamos, vamos a ponerlo evidente, venga, sí, ponemos Frida Kahlo. Y luego la última sería de Herstory, que es un término que se utiliza sobre todo en academia de Estados Unidos, que es como, bueno, pues es un juego de palabras, ¿no? Como si la historia es la historia de ellos, pues la Herstory es como la historia pensando como con perspectiva feminista. Valentina Tereskova, que es la primera cosmonauta. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y veis, eso efectivamente, no hemos inventado la rueda. Sí que nos dimos cuenta también en este proceso, porque quiero recalcar el hecho de que fue muy procesual, en el sentido de que nosotras nos liamos la manta a la cabeza de hacer el juego. Empezamos a hacer el crowdfunding para sacar el juego cuando todavía no teníamos terminado de diseñar el juego. Pero había tantas ganas de hacer el juego y que el juego fuera realidad que nos metimos en este jaleo. Una de las cosas también que nos dimos cuenta mientras hacíamos Feminismos Reunidos, aparte de que existían otro tipo de trivial, era que Trivial tiene registrado el nombre Trivial, con lo cual no lo puedes llamar Trivial, y no puedes hacer quesitos porque también están registrados. Por eso decidimos, pues bueno, darle una vuelta al tablero que no fuera la típica rueda, es una estrella, y también que en vez de ganar quesitos ganas lo que llamamos, bueno, lo que se ha enseñado, ¿no? Las reinas del feminismo, según vas ganando las diferentes categorías. Ahí las veis a las reinas del feminismo. Esta es la Judith Butler, que se me ha olvidado por ahí. Y este diseño, como nosotras no sabemos mucho diseñar, pues entre medias de todo este proceso, que ha sido también un proceso grupal,
no solamente de nosotras, sino de toda la gente que se ha interesado un poco que esto viera la luz, pues nos escribió una diseñadora de Oporto, sí, de Oporto, una diseñadora portuguesa, y nos dijo que nos diseñaba el juego. Y fue como, pero tú sabes que esto, nosotras somos activistas, hacemos este programa por amor al arte y nuestra idea es que este juego salga a la luz sin que nosotras tengamos un beneficio económico. Y es como, bueno, vale, y entonces, bueno, pues adelante con ello. El diseño pues está un poco basado en el tipo de letra y los colores que utilizaban las Guerrilla Girls, ¿no? No sé si habéis visto estos carteles, ¿no? De cuántas mujeres hay en el mundo del arte, pues este color así amarillo y tachado, pues un poco basado en eso. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, pues si te dedicas a hacer un juego de cartón sobre feminismo, que bueno, yo creo que ahora, bueno, más o menos. Ahora decirse feminista y de hablar sobre feminismo pues está bastante normalizado o naturalizado. Cuando esto salió, que lo sacamos a finales de 2017, así iba un poco el asunto. Pero bueno, pensábamos que tampoco iba a interesar mucho a la gente, pero lo que queríamos era verlo un poco con la idea eso de si existen este tipo de juegos muy, muy concentrados como pensamiento comunista y libertario, y por qué no va a haber uno de feminista. Pues nos liamos más la manta a la cabeza y nos metimos en un crowdfunding. Feminismos Reunidos se presentó por Berkami, ahora mismo es el tercer juego con mejor recompensa que haya obtenido en 24 horas en Berkami. Nosotras pues fue en plan, esto quién lo va a querer, ¿no? Teníamos la idea también del Quién sabe Mars, que es un juego pues bueno, que te montas un poco en casa, que es troquelado, que es de cartón bastante malillo, las tarjetas pues son así un poco recortadas en papel, etcétera. Y dijimos, bueno, pues como mínimo vamos a hacer, pues no sé, 500 unidades en blanco y negro. En 24 horas ya habíamos llegado al óptimo del crowdfunding y finalmente se imprimieron 2.500 unidades en color con esta calidad de cartón que veis. Ahora mismo vamos por 7.500 unidades en la calle y bueno, esto se puede encontrar en librerías y todo tipo de puntos de venta de este tipo, pues eso, de juegos también. Pero bueno, la idea es que el crowdfunding también nos puso un poco como en la situación de que sí que era necesario, o sea, lo que nosotras intuíamos que era necesario este tipo de juego, nos dio como, por así decirlo, el espaldarazo estar en el crowdfunding y petarlo tanto. Porque al fin y al cabo, no sé si volvemos al principio, nosotras somos un programa de radio y vivimos como en un cubículo de 2x2, entonces tampoco tenemos mucho contacto con lo que viene a ser el mundo exterior. Bueno, os pongo aquí del Valentía Concha, que no sé si le conocéis de crowdfundings. Una de las cosas sobre todo que se destacaba era el hecho de que bueno, pues ya teníamos una comunidad hecha de previo, ¿no? A través del podcast, del programa de radio, y entonces pues de ahí, por así decirlo, la gente confió en que fuéramos a editar un juego bastante potente o riguroso, por así decirlo, y porque no les habíamos enseñado, o sea, las pruebas que nos había mandado la diseñadora, o sea, directamente así. Yo creo que estaba el diseño, salimos con este diseño, o sea, esto de aquí, nada más. O sea, ni cómo era el tablero, ni cómo iban a ser las reinas, o sea, nada. Pero bueno, si hay un juego de feminismos, hay que te tiras. Estos son nuestros números porque nos apetecía también ser bastante claras. Bueno,
otro día hablamos del terreno crowdfunding, pero nos apetecía ser bastante claros, pues eso, veis los datos. Al final, 2.085 personas aportaron al crowdfunding, imprimimos en total 3.500, 2.500 para el crowdfunding y otros 1.000 para venta en librerías. Las navidades desde 2017, pues yo no las recuerdo mucho porque fueron responder emails de gente muy estresada pidiendo que llegara Feminismos Reunidos a Navidades, cosa que habíamos prometido al principio que íbamos a poder, pero claro, no es lo mismo imprimir 500 juegos que 3.500, no llegamos. Y tampoco llegamos al 8 de marzo, que también era una fecha en plan la gente tirándose de los pelos. Pero bueno, para que veáis un poco los dineros, pero esos 5.900 siguen en nuestras cuentas a utilizarse como a microfonía y cosas de radio, ¿no? Porque repito que no lo hemos hecho con afán lucrativo. Claro, cuando sacas un juego de feminismos y con este tipo de números en el crowdfunding, pues bueno, las reacciones nos hacen de esperar. Nuestro Greatest Hits fue salir en Amigas y Conocidas, que es este programa de la mañana, pues bueno, Isabel San Sebastián and Company, que hay que decirlo, nos invitaron a participar con ese tipo de gap que te da la tele, que es que te avisan a las 9 de la mañana que si quieres entrar a las 11 en directo. Entonces dijimos que ni de coña, porque sabíamos, a ver, te vas a lanzar a esto, ¿no? Total, que para Isabel San Sebastián lo que teníamos que haber hecho es traducir el Trivial Pursuit a versión feminista. Pero bueno, ahí hablaron de nosotras y utilizaron preguntas que habían salido previamente en Verne, las utilizaron para preguntar por la calle. Así que bueno, si hablan mal de ti, pues bueno, que hablen. Y bueno, este pantallazo lo he puesto porque estaba pensando, pues bueno, en A3 Media, La Sexta, tal, de por qué no sabes responder las preguntas de este Trivial feminista, que es un artículo bastante bueno, en realidad, pero que me parecía muy guay que salíamos ahí con los gemelos que reforman, que me parecía un maridaje estupendo. Entonces, de verdad que fui a sacarlo para la presentación y dije, madre mía, pero nos lo han puesto ahí de coña. Y luego sí que es verdad que nuestro Feminismos Reunidos, igual que nos ocurre con muchas veces el programa, tiene vida propia. No pensamos cuando lanzamos el juego que iba a tener usos y repercusiones como las que está teniendo. En este caso, pues ahí veis a un colectivo de mujeres y hombres en Huesca. Esta sí que la dinamizamos nosotros. En la Feria del Libro estuvimos dinamizando esta partida. Luego es el típico juego que se compran todas las asociaciones juveniles con un corte libertario, político, de izquierdas. Pues bueno, ahí está Feminismos Reunidos, un poco para picarse a ver quién sabe más de feminismo y para destapar aliados, ¿no? Los aliados feministas, señores. Y esta partida, juro perjuro, que nosotras no lo supimos que estaba sucediendo hasta meses después, que alguien nos dijo, oye, ¿sabéis que en la Vorágine de Santander han hecho una partida y la han grabado en YouTube? Y fue como, ¿qué? Y entonces os voy a poner aquí a las mujeres de Santander ahí. ¿Sí? Pim, pam, pum. Esto es nuestro naco. A ver. Te pongo ahí, Julio. Bueno, ¿qué? ¿Tiramos ahí quién sale? Venga, va. Venga, va. Venga, os toca. A mí tirar se me da bien. Venga, va. Bueno, el uno en nuestra categoría es el primero. O sea,
Bueno, pues nada, empezamos. Digo, yo me quedo en el tirar y ya está. No sé si voy a aportar mucho más. Se puede mover Para donde queramos, sí, para donde queramos. Ahora al principio, lo que queráis. Sí, luego ya es meter... Sí, es como el trivial, ¿no? Se supone que si tienes que ir... A ver, el objetivo... A ver, claro, yo es que... Ya, vale. Pero hay gente que a lo mejor el trivial no ha jugado, yo qué sé. El objetivo es llegar a estos lugares, ¿vale? A los grandes. Y entonces ahí contestar para poderte llevar... Entonces, para poderte llevar el quesito, famoso aquel que se llamaba, que en este caso es cada una de las personajes, ¿vale? Y entonces, bueno, sí, la estrategia es un poco eso, ¿no? Porque si ya tienes estos, pues hombre, irte para allá, pues yo sé, ir para allá, cosas así, ¿no? Digo yo, vamos. Sí. 5, ¿qué? ¿Para dónde? Para cualquier lado, porque ya estamos empezando, ¿no? Sí. Venga, pues nada, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y las blancas? Ah, que puedes hacer. Academia. Son volver a tirar. Venga, empezamos fuerte. ¿Tenéis ahí las...? Nos tenéis que hacer una pregunta. Del verde... Aquí hay dos verdes, ¿eh? Verde o azul. No, es como un verde azulado. verde azulado o algo así, sí. Vale, ¿de qué museo británico ha sido en 2006 la primera directora de su historia, Frances Morris? ¿Qué? Podéis jugar. A ver, ponme la pregunta, es que a lo mejor es que no hemos entendido la pregunta. Pero no es a de historia. ¿De qué museo? ¿De qué museo británico ha sido en 2016 la primera directora de su historia, Frances Morris? Pues del British. Que es el... Francis Morris, ¿Qué? Yo solo no me conozco. Así. Museos Británicos. Del A ver, British. es la sala. Pues del British. No, del Tate Modern. Hombre, el otro lo importante era así. ¿Y ahora hay que quedarse La con otra el opción nombre que de tenía. ¿La ves? ¿Para qué? Para debajo de la... Para has que, o sea, no todas son así, ¿vale? Hay tres opciones, sí, y más difíciles. A veces No, pero vienen que hay con otras opciones. Sí. Ah, vale, Sí, vale. sí. Pues como comentaban aquí en esta partida, un momento, que volvemos aquí. Abajo, 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 modo pantalla completa. Gracias, público. Pues bueno, que hay preguntas que pusimos varias opciones, otras que no. Sinceramente, sí, este es el clásico, lo que ha dicho la persona que estaba organizando. No todas son tan difíciles, efectivamente. Es un trivial difícil, igual que un trivial sí, porque alude a una cultura específica y si no has participado de esa cultura, pues es complicado saberlo. De hecho, si nos han borrado de la historia, pues es difícil que te sepas las preguntas, pero bueno, la mayoría son que tienen varias opciones y podéis elegir, ¿no? Y luego, otro tipo de usos, macro, o sea, reimpresiones muchas más macro. Esta es en realidad compañera de la radio, pero que trabaja con mujeres en riesgo de exclusión, que hicieron una de las dinamizaciones, pues este juego. Eso es Valladolid, el Parking Day, que se tomaba en las calles para jugar. Y luego usos, por ejemplo, en una clase de enseñanza de lengua española para extranjeros, que utilizaron el trivial para hacer un pasapalabra para el 8 de marzo. Un poco complicado el asunto, pero bueno. Por supuesto, ha salido nuestro trivial a participar del 8 de marzo, en este caso es en Huesca. Y nos hemos ido de gira con el plan de igualdad en educación para centros de primaria y secundaria de Aragón, explicando como uno de los recursos lúdicos para utilizar en el aula. Ahora mismo en ventas hay tanto Feminismos Reunidos como el juego Tutti, que es de familias, la típica esta súper facha de familia bantú, familia no sé qué, pues familias diversas, se llama Tutti. Y Gestóricas, que es un juego como de hacer las parejas, esto que das la vuelta y luego haces parejas dando vueltas, pues son de figuras de pioneras del Estado español. Bueno, pues esto, que Feminismos Reunidos tiene vida propia. Aquí las fotos con gatetes y Feminismos Reunidos nos encantan especialmente.
y no sabemos qué va a pasar con Feminismos Reunidos en el futuro, porque en realidad el sujeto del feminismo no ha hecho más que ampliarse y no ha ido más que avanzando. Pues muchas gracias.